Bienvenidos nuevamente. Episodio número 17 de Curiosa Realidad. Me parece que es el 17. Déjenme confirmar aquí de una vez. Parece ser que sí. Sí es el episodio 17, Curiosa Realidad. Curiosa Realidad como siempre. Una experimentación de creatividad y de curiosidad esencialmente para aquellas personas que quieran, porque obviamente hay mucha gente que no quiere poner a funcionar esa curiosidad y generar conceptos creativos, opiniones, rasgar un poquito más la superficialidad de lo que nos rodea. En el episodio de hoy vengo con un tema muy interesante, muy por demás interesante, y es básicamente el concepto de iluminación, la creencia de la iluminación. Y vengo un poco a desmontar, según lo que yo creo, porque Curiosa Realidad es una opinión, como siempre ha sido una opinión y siempre lo será. Todo es una opinión. Pero vengo a desmontar lo que yo creo que este concepto ha intentado vender, no por sí mismo, pero creo que por diferentes razones, ¿no? Muchas de ellas intereses religiosos. A ver, en el episodio pasado intenté hacer un experimento de cascada de conceptos. Básicamente hoy lo que voy a hacer es simplemente abrir con, con ese, no con ese mismo estilo, sino simplemente leyendo lo que conseguí sobre iluminación, una sola página, básicamente Wikipedia, porque bueno, Wikipedia es, por supuesto, eh, la enciclopedia del mundo del Internet, ¿no? Además es creada por todos los internautas. Qué palabra tan antigua, pero a la vez moderna. Internautas. Bueno, básicamente lo que quiero hacer es hablar sobre este concepto que encontré de iluminación y luego dar, como siempre, mis opiniones al respecto. Y bueno, ojalá rasgar un poquito y que ustedes sean curiosos también de pensar cosas sobre ello. Vamos a empezar diciendo que la iluminación, según Wikipedia, es una creencia. Es un concepto filosófico y religioso que puede ser abordado desde múltiples perspectivas. Ya ahí menciona Wikipedia el término religioso, entonces por eso les había mencionado antes, puede tener intereses religiosos. En su acepción más habitual significa adquisición de entendimiento. Bastante bonito. Ahora, vamos a ir en la tradición filosófica occidental, ¿qué es lo que significa? Dice, la iluminación se ve como una fase en la historia cultural marcada por una fe en la razón. Eso es en la filosofía occidental. Vamos a ver qué dice de las religiones orientales al otro lado del mundo. El concepto aparece en las religiones abrahámicas como en la tradición de la Cábala en el judaísmo y en el budismo zen, en la tradición sufí del Islam, en el misticismo cristiano y en el árbol de la vida o la historia del árbol de la vida. Ahora vamos a ver cómo lo trata el hinduismo. El hinduismo sostiene que la iluminación se logra mediante ejercicios de respiración, meditación, obediencia a un gurú y el yoga. Otros nombres de la iluminación son el moksha o mukti, el nirvana, bodhi, satori o Dzogchen. Ahora, el simbolismo de la luz. La lámpara simboliza la disipación de las tinieblas con su luz, porque desde hace miles de años la luz y su contrapartida, la oscuridad, han sido tratadas por las religiones, ahí está otra vez el concepto, como un elemento de carácter mítico arquetípico.
Estas religiones fueron originalmente orientales. El fin último del budismo es alcanzar la iluminación o satori. La oscuridad se equipara a la ignorancia, que es un error de base en la percepción del mundo. De hecho, la ignorancia u oscuridad constituye la esencia de la segunda de las 4 nobles verdades del budismo. La oscuridad está personificada por Mara, el diablo. Uy. Buda se crió en el seno del hinduismo, religión que al igual que el budismo persigue la iluminación como fin último de sus practicantes. Otras religiones orientales, como el jainismo, persiguen la iluminación de sus fieles. Bueno, básicamente, las antorchas, velas, candelabros, lámparas están integradas en las ceremonias religiosas. En Grecia ardía constantemente una lámpara en el Erecteón de la Acrópolis. En Argos se enterraban bajo tierra lámparas encendidas para que alumbraran el camino de Perséfone por los infiernos. Entonces siempre hemos visto que la luz simboliza entendimiento, sabiduría y la oscuridad, ignorancia, ¿no? Ok, la iluminación. Entonces, básicamente es un concepto que viene un poco del budismo, del hinduismo y de otras religiones o formas espirituales. Sin embargo, en muchos casos, muchas religiones la hacen ver un poco sobrehumana. Yo no sé si ustedes se han fijado cuando han ido, si han tenido la oportunidad a visitar museos donde haya pinturas religiosas o de la Sagrada Familia, llámese José, María, Jesús, en el caso del cristianismo o catolicismo, y que ustedes ven un pequeño halo de luz en la coronilla o en la cabeza, ¿no? Eh, básicamente es la denominación del santo, ¿no? Esa pequeña pues circunferencia que se le dibuja a ciertos personajes históricos religiosos cuyo poder trasciende a la imagen de santo o de figura espiritual muy importante. Entonces, es casi sobrehumano. De hecho, en la religión católica, para ser santo se requiere un proceso que además requiere, el primer paso es que estés muerto, básicamente, pero se requiere un proceso largo. Si mal no recuerdo, existe la beatificación, la canonización y luego la santificación. Y esto se hace con una serie de requisitos, por ejemplo, que esa persona tenga milagros probados y que se haga un estudio por parte de la iglesia. En el caso del catolicismo es así. En el caso del hinduismo, lo mencioné anteriormente en este artículo de Wikipedia donde dice que a través de la meditación, la obediencia a un gurú, el yoga o la respiración se puede alcanzar. Y en el caso del budismo, pues, como también les mencioné, el fin último del budismo es alcanzar la iluminación o satori. ¿Okay? En el caso del budismo se llama satori. Ahora, es mi percepción y mi opinión que a veces se nos ha vendido y yo opino que es por una cuestión religiosa, es decir, es por causa de intereses religiosos que se nos ha vendido que la iluminación es un poco sobrenatural, sobrehumana. En el caso de, como les conté, la religión católica, incluso requiere la muerte, es decir, prácticamente no te puedes hacer santo si estás vivo. No hay ningún santo vivo. Pero una vez que mueres, una vez que pasas por un proceso y te prueban que hiciste milagros, etc.,
entonces existe esta iluminación. Ahora, en contraparte, en los modelos orientales, la iluminación se puede alcanzar de cierta forma vivo. En el caso del hinduismo ya mencioné cómo. En el caso del budismo, esta iluminación tiene una palabra y se llama satori. Esta palabra satori significa momento de no mente y presencia total. ¿Ok? La palabra significa literalmente comprensión. Viene del japonés. Ahora, yo creo que ustedes han escuchado el episodio número 15 del Ser de Eckhart Tolle, pero yo quiero que si ustedes no lo han escuchado, vayan, pausen esto, luego lo terminan y escuchen ese episodio si no lo han escuchado. El episodio número 15 del Ser de Eckhart Tolle hablaba exactamente de esto. Presencia total. Resulta que el budismo nos dice que el satori es un momento de no mente, no mente. Es decir, la mente no existe, no hay mente. Obviamente todo esto no es literal, la mente sigue allí, simplemente no le estamos prestando atención. La hemos separado de nosotros. Somos un observador más. Somos un testigo de lo que sucede y estamos en presencia total. Eso es Satori y eso es la iluminación. Y si ustedes van a ese episodio, El Ser de Eckhart Tolle, allí les hablo un poco más sobre eso. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo llegar allí? ¿Y qué es lo que significa? Entonces resulta que los budistas nos dicen que sí, que es posible y que significa básicamente lo mismo que yo les hablé en el caso de Eckhart Tolle. Puede ser que Eckhart Tolle, ¿por qué no? Puede ser, haya estudiado algo del budismo. Pero vamos a ver, ¿a qué se refiere la palabra en el hinduismo? Los hinduistas usan el término en sánscrito moksha, que se refiere a la liberación espiritual. Los hinduistas, pongan atención, creen que cada alma está atrapada en un cuerpo material y que cada actividad, buena o mala, obliga al alma a volver a nacer en un próximo cuerpo con el cual disfrutar las reacciones del buen karma, las actividades bondadosas o altruistas, o sufrir las reacciones del mal karma, las actividades maliciosas o egoístas. La experiencia de moksha se refiere a la liberación del hombre de las ataduras del karma. Significa trascender al conjuro del Maya y es uno de los objetivos del hinduismo. A ver, dice que liberarnos del karma. ¿Qué es el karma? Es una energía trascendente, invisible e inmesurable que se genera a partir de los actos de las personas, también conocido como un espíritu de justicia o equilibrio. ¿Podríamos entonces quizás comparar el karma con una conciencia? Quizá. Bueno, da igual. Lo importante es que dice que nos liberemos de las ataduras del karma porque esa es la experiencia de moksha y significa trascender al conjuro del maya. Maya es la ilusión, imagen ilusoria o irreal. A ver, más concretamente en el hinduismo se suele considerar que la realidad o todo el universo de cosas fenoménicas que aparecen como existentes son ilusorias, es decir, hacen el tejido de la malla. Ok, entonces básicamente trascender a la mente y a la percepción de la realidad también es moksha. Entonces, en el hinduismo, de una forma un poco más compleja, y en el budismo, de una forma mucho más sencilla y directa, también se habla
del ser de Eckhart Tolle o algo parecido a lo que es el ser de Eckhart Tolle, una presencia total. Ahora, nos han vendido en otras religiones que básicamente es complicado el tema de la iluminación porque tenemos que morirnos primero casi. ¿Ok? En el budismo, no. En el hinduismo, tampoco. Podemos lograr este lugar. Pero también tenemos el nirvana. Vamos a ver lo que es el nirvana. Es el estado de liberación tanto del sufrimiento como del ciclo de renacimientos. A ver, el estado de liberación del sufrimiento es importante porque el sufrimiento es algo que genera la mente, entonces también es la liberación de la mente. Podríamos asociarlo allí. Y también tenemos una palabra en el budismo tibetano que se llama Dzogchen, que es una tradición de enseñanzas que se basa en descubrir el estado primordial y condición natural de los seres, también llamado la naturaleza de la mente. Se dice que esta base primordial tiene las cualidades de pureza, espontaneidad y compasión. Básicamente lo que estamos haciendo es que todo nos indique que si no han escuchado el episodio 15 del ser de Eckhart Tolle, lo escuchen ahora mismo. Y si ya lo escucharon, se den cuenta de cómo la iluminación en todas estas religiones, en todas estas corrientes espirituales como el hinduismo, el budismo tibetano, el jainismo, significan exactamente lo mismo que el ser de Eckhart Tolle. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será esta casualidad? ¿Por qué será que todos nos dicen lo mismo, excepto algunas otras religiones, en las cuales ser un santo, al parecer, es más complicado de lo que pensaríamos? Ahora, yo les voy a dar una opinión bastante sencilla sobre esto. No quiero que este episodio sea tan largo como el anterior o como los anteriores. Entonces les voy a dar una opinión sencilla sobre esto. La única razón para que alguien nos diga que es difícil llegar a la iluminación es que esa persona no quiere que lleguemos a la iluminación. Porque resulta que está más cerca de lo que creemos. Porque si la iluminación es la presencia total, si la iluminación es la liberación de la mente y del sufrimiento, solo necesitamos una cosa para lograrlo. Y el budismo lo pone muy claro, la no mente. ¿De qué se trata la no mente? ¿Se trata de no pensar? No, no se trata de no pensar. No se puede no pensar. Tenemos un cerebro y el cerebro está activo, es como un ordenador, es decir, siempre está activo, incluso cuando dormimos. Ahora, el entender que cuando estamos presentes simplemente somos observadores de la mente, nos permite contemplar la no mente, la presencia total, el ser de Eckhart Tolle, la iluminación, el nirvana. Todo esto de lo que les he hablado es exactamente lo mismo. Y es simplemente lo que en inglés muchísima gente vende desde hace mucho tiempo y se ha puesto de moda, el famoso mindfulness. Mindfulness
atención plena. ¿Atención plena a qué? Al único instante que existe, el presente. Ahora, ¿cómo lograr un segundo de atención plena? Un solo segundo de atención plena. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr la iluminación? Un solo segundo de iluminación. Pues básicamente haciendo lo siguiente. Exactamente. Ahí está. ¿Se dieron cuenta? Vamos otra vez. Eso es todo. ¿Quieren hacerlo otra vez? Vamos otra vez. No solo nos hemos regalado más de 3 segundos de iluminación, sino que podemos empezar a entender cómo se siente. Y aquí empieza mi opinión. Nos han vendido la iluminación, nos han vendido el mindfulness, nos han vendido muchas cosas como si fueran complicadas y difíciles. Pero si ustedes escucharon el episodio número 15, van a entender que realmente el estado natural de los seres humanos, nuestro estado natural, es la atención plena, es el presente, es el mindfulness, es la iluminación. Ese es nuestro estado natural. En el momento en que permitimos que o nuestro cuerpo o nuestra mente se haga cargo, esté en control, nos lleve para arriba y para abajo y se nos olvide el momento que estamos viviendo, en el momento que estamos existiendo, se nos olvide porque estamos pensando en el futuro o en el pasado o en lo que nos pasa o en el sufrimiento o en lo que nos dice la mente. En ese momento nos alejamos de él. El resto del tiempo estamos en iluminación. ¿Y cómo se siente la iluminación? Paz. Eso es todo. No vamos a salir volando, no vamos a levitar, no vamos a atravesar las paredes, no vamos a salir como un cohete hacia los confines del universo, no vamos a transfigurarnos, no vamos a brillar con una incandescencia increíble y cegadora. No, simplemente vamos a estar en paz. Y mientras más entendamos este concepto, más entendamos cómo se siente y más sigamos presentes, más nos sentiremos en paz. Y mientras más nos sentimos en paz, más trasciende y se transforma esa iluminación, se hace más duradera. Y esa atención se vuelca en todas las actividades que realizamos en nuestros días. Solo existe una clave: estar presentes ahora. Lo estamos haciendo. De esto se trata la iluminación. Es más sencillo de lo que parece y no necesitamos nada más que ser observadores del presente, que tener atención plena en este momento y observar nuestra mente. Muchísimas gracias por escuchar Curiosa Realidad. Espero que estos conceptos despierten en ustedes, rasguen la superficie y les permitan indagar un poco más sobre todas estas cosas que hablamos en Curiosa Realidad. Hoy me he sentido bastante agradado en este tema
Porque pienso que es tan sencillo cuando entendemos qué se siente la atención plena. Es tan sencillo que podemos hacerlo en cualquier momento. Obviamente requiere cierta práctica y cierto reconocimiento personal. Es decir, yo no les puedo decir qué se siente para ustedes, pero les puedo decir qué se siente para mí. Y les voy a poner un par de ejemplos. Cuando yo canto, estoy en paz y estoy en atención plena. Cuando yo actúo, estoy en paz y estoy en atención plena. Pero hoy en día, y gracias a entender estos conceptos desde otro punto de vista, desde un punto de vista más cercano y desde un punto de vista donde sé que soy capaz de todo y que soy simplemente eso, soy, existo, pues me permite acceder a esta percepción también cuando cocino, también cuando pinto, también cuando camino dentro de la naturaleza o admiro un atardecer o el mar. Entonces, los invito a que sean curiosos y los invito a que nos veamos en una próxima oportunidad aquí en Curiosa Realidad. Muchísimas gracias por escucharme. Sigan curiosos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y como siempre, este podcast llega a ustedes a través de Anchor. Por supuesto, la aplicación gratuita que pueden descargar en su teléfono o a través de la página web anchor.fm. Les permite grabar, editar, pero además se encarga de la distribución de su podcast en plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Así que si quieren empezar en este mundo, es completamente gratis y tienen todo lo que necesitan para hacer un podcast genial. Muchas gracias a Anchor y por supuesto vayan a esa página web anchor.fm o a través de cualquier App Store la aplicación gratuita de Anchor.